Muy buenas noches, mi nombre es Brenda Peña, soy alumna de la asignatura de Derecho de Propiedad Intelectual impartido por la abogada Ani en el periodo número 1 del año 2021 en la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión, pues yo traigo para exponerles lo que es el tema denominado indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Únicamente y a manera de introducción, voy a mencionarles que este es un tema bastante reciente realmente, es una incorporación que se hizo a partir de diciembre del 2005, que entraron en vigencia las modificaciones realizadas a la ley 19.039 de propiedad intelectual y que incluyen la implementación de lo que es el sistema de registros para indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y cuando nosotros hablamos de este tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que se conocen como DOP o denominaciones de origen protegidas, un producto que lleva ese logotipo, o sea que dentro de su etiqueta tiene ese logotipo, tiene unas características que solo son posibles gracias al entorno natural, es decir, por eso mismo se le ha dado ese nombre de denominaciones de origen porque hace referencia especialmente al lugar donde se ha producido ese producto, valga la redundancia, o donde se ha fabricado ese producto y también resalta las habilidades que tienen los productores, o sea, la mano de obra que genera esas producciones en la zona de producción con la que está asociado. A diferencia de lo que son las indicaciones geográficas protegidas para los productos de las denominaciones de origen protegidas, se exige que todas, absolutamente todas las fases del proceso de producción del alimento se realicen específicamente en esa zona. Las indicaciones pueden aportarle entonces un valor especial a una región, no solo en cuanto a la generación de posibilidades de empleo y a mayores ingresos que vienen a mejorar la economía de estas zonas geográficas, sino también para la promoción de la región como un todo. Y es aquí donde nosotros vemos también la posibilidad de explotar los temas de actividades turísticas, como sucede, por ejemplo, en los viñedos, que las personas pueden ir a dar un tour, etcétera, y a degustar el vino y los quesos que ahí se elaboran. En este sentido, las indicaciones geográficas pueden contribuir a la creación de una marca regional. Y nos preguntamos, ¿qué son las indicaciones geográficas? Las indicaciones geográficas son las que identifican a un producto como originario de un territorio específico de un miembro de la Organización Mundial del Comercio, conocido por sus siglas OMC, que es uno de los organismos que realmente se han dado a la tarea de velar porque se cumpla con todos los cometidos que tiene este proceso de indicaciones geográficas. Y que realmente lo que se asegura acá es de que cumplan con determinada calidad, reputación u otra característica del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Una indicación geográfica, pues, es un signo utilizado en los productos que tienen un origen geográfico o sus raíces en esa zona específica, concreta, y que posee esas cualidades de reputación derivadas específicamente de ese lugar de donde es fabricado o es elaborado. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegen productos originarios del país o de la región o de la localidad siempre y cuando cumplan con esos requisitos de calidad y de reputación y cualquier otra característica relacionada con ese proceso de producción. Las denominaciones de origen, a su vez, deben presentar además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto. Por ejemplo, especificar cuál ha sido ese proceso de producción o esa cadena de valor o los elementos de la cadena de valor que abarcan ese proceso de producción, y por medio de ellos lo que se garantiza es la protección de los productos tanto agroalimentarios manufacturados, tales como también las artesanías y esas piezas únicas que fabrican las manos artesanas.
y las bebidas típicas también son consideradas dentro de esta categoría. En este sentido, como derechos de propiedad industrial, las indicaciones geográficas constituyen verdaderos signos distintivos y nosotros, por ejemplo, lo vemos así como se ve proyectado en la diapositiva, que en las botellas de vino, generalmente en sus etiquetas, viene marcado de dónde son originarios estos vinos las manos que los han producido. Entonces, realmente lo que se busca es que cualquier tipo de producto, no solamente en la categoría de agrícola, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial, en su reglamento u otras normas especiales. ¿Para qué se utilizan realmente las indicaciones geográficas? Para identificar los productos cuyas características son otorgadas por las cualidades naturales que tiene ese medio. Cuando hablamos de cualidades naturales, estamos hablando de temas de altura, de clima, de rasgos de las sociedad que los está fabricando, por ejemplo, y a pesar de que en otras zonas encontremos productos del mismo género, la indicación geográfica no asegura que el nombre del lugar que complementa la identificación del producto va acompañada de características particulares y exclusivas. La Ley de Propiedad Industrial define el concepto de indicación geográfica conforme a lo siguiente. Es el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra indicación conocida para hacer referencia a la citada zona, que indique un producto como originario de la misma cuando determinada calidad, reputación u otra característica le sea propiamente imputable a ese origen geográfico. ¿Y qué diferencia hay entre una indicación geográfica y una marca? Para comenzar, diremos que una marca es eso que nosotros vemos estampado en los diferentes productos y servicios a los que tenemos acceso y es un signo que utiliza una persona o una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de lo que hace la competencia. Las marcas confieren a los titulares o a sus dueños el derecho de usarla exclusivamente para impedir a terceros la utilización de la misma. Es decir, tenemos todos aquellos derechos de exclusividad sobre ese producto que va etiquetado con nuestra marca. Y una indicación geográfica o denominación de origen es reconocida por su parte e indica a los consumidores que un producto procede, o sea, aquí estamos hablando de procedencia, de lugar de fabricación y posee esas características derivadas. La indicación geográfica, a su vez, también puede ser utilizada por todos los productores o artesanos y fabricantes cuyos productos sean extraídos, cultivados, elaborados o fabricados en el lugar designado por la indicación geográfica que se acompaña en esa etiqueta y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen. Pero ¿qué diferencia entonces encontramos? Que las marcas comerciales tienen una vigencia promedio de 10 años y a diferencia de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, cuya vigencia es indefinida, sin embargo, no están sujetas al trámite de la renovación de su reconocimiento. Y la diferencia también es que las marcas distinguen a los productos de una empresa y estas indicaciones geográficas nos hablan de aquellos rasgos que son muy propios del lugar donde se ha fabricado el producto. ¿Y cómo se protegen las marcas, las indicaciones geográficas? Las indicaciones geográficas se protegen en virtud de la legislación nacional de cada país y fundamentándose en distintos conceptos como lo son las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes de protección de marcas de certificación y leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas o de las denominaciones de origen. Es decir, aquí entran en función todas aquellas leyes complementarias que forman parte de lo que es la propiedad industrial. En resumen, las partes no autorizadas no deben de utilizar las indicaciones geográficas si esa utilización puede inducir a un error de relación con el verdadero origen del producto. Y aquí pues el tema de adulterar todos esos productos pues se puede caer en un delito. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada a casos extremos como penas de prisión, pasando por la indemnización por daños, prejuicios y multas.
¿Es posible obtener una protección mundial de las indicaciones geográficas? Las indicaciones geográficas por sí mismas gozan de protección junto con otras formas de derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de reproducción, las patentes y las marcas comerciales, y en virtud del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, con arreglo al cual se elaboraron normas internacionales comunes para la protección frente a prácticas desleales, por ejemplo, cuando un producto se fabrica en una zona distinta del lugar de origen declarado o cuando no posee características habituales y con ello desorienta totalmente a los consumidores. Esta protección abarca la garantía del cumplimiento en el país de origen y también en los mercados extranjeros. Es decir, que, por ejemplo, como lo hemos hablado en la clase, el café Marcala ya se sabe que va a tener también esa protección en cualquier país donde vaya a ser exportado este producto hondureño. Existen dos planteamientos generales con respecto a la protección de los orígenes geográficos. El primero de ellos se basa en la protección conforme al derecho vigente sobre patentes que se considere adecuado para defender los derechos de los productores frente a las prácticas comerciales fraudulentas, es decir, todas aquellas cuestiones indiscriminadas que anden circulando ahí en el mercado y que digan, bueno, este producto es originario de tal lugar y no sea cierto. Con arreglo a este sistema se proporciona una protección a la certificación o a las marcas colectivas entre las que pueden encontrarse las indicaciones geográficas. Sin embargo, ni las marcas colectivas ni las de certificación protegen al uso de términos como mezcla y tipo conjuntamente con un origen geográfico. En el segundo plano, encontramos que se basa en el registro de una indicación geográfica de conformidad con la legislación nacional específica adoptada y por los representantes reconocidos de la decisión de registrar y puede ser utilizada por el sector, por los miembros del sector interesado. Los productores, a su vez, pueden elaborar sus propias especificaciones que pueden ser sometidas por las autoridades públicas y nosotros nos encontramos con que en la Unión Europea los productores formulan una solicitud a sus autoridades nacionales que transmiten después de la petición de la Comisión Europea para su aprobación. Nosotros en Europa encontramos muchísimos ejemplos, también a nivel de Latinoamérica encontramos que en Chile, que en Argentina, pues esto es bastante utilizado, este tema de las indicaciones geográficas y todo lo que tiene que ver con la protección de las indicaciones de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Pero ¿cuál es la diferencia que existe principalmente entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas? Dentro de los elementos que forman la propiedad industrial existen signos distintivos conocidos como precisamente como denominaciones de origen. Estos están constituidos por los nombres geográficos de un país, una región o un lugar y que han convertido ese producto en una designación o un producto originario de dicha región y esas características y cualidades son muy propias de esa región y se deben exclusivamente, esencialmente a ese medio geográfico, a los factores naturales y humanos. Y cuando hablamos nosotros de indicación geográfica, se utilizan para identificar productos que esas características son otorgadas por esas cualidades naturales de ese medio geográfico y son identificados como originarios de esa zona por esa calidad y esa reputación o cualquier otra característica inherente. La diferencia fundamental consiste en el vínculo con el lugar de origen, que es más fuerte en la denominación de origen que en lo que son las indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque la denominación de origen hace referencia a las características muy propias, por ejemplo, de los productores que han o las manos que han elaborado esos productos y que le otorgan esas características específicas a esos productos. En cambio, en la indicación geográfica, basta con que cumpla con un solo criterio atribuible al origen geográfico, ya sea de calidad, de reputación o de otra característica. ¿Qué beneficios trae la protección
de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen? Pues vemos que son muchos, múltiples los beneficios. Primero es que otorga al producto un valor agregado que se ve reflejado en el precio, ¿sí? Porque eso pues hace que se vuelva totalmente competitivo, porque ya sabemos que no existe una cantidad de productos que esté circulando en el mercado que sea originario de diferentes países y que tenga esas características propias de esa zona donde es producido. Su uso y aprovechamiento genera ganancias económicas importantes para la comercialización. También se controla hasta cierto punto lo que es la competencia desleal, crea un efecto de demanda económica inclusive en el ámbito turístico, como ya lo mencioné antes. El consumidor y los comercializadores los conocen y confían en su calidad y dicen, bueno, yo confío en ese producto y quiero ese producto. Genera cohesión en el grupo de productores y como con otros agentes que intervienen, que constituirán los pilares del régimen de indicación geográfica. Establece normas o códigos y prácticas y reglamentos de uso para generar sistemas de trazabilidad, verificación y todo lo que tenga que ver con la calidad propia de esos productos. También describe los factores naturales o humanos que están presentes en ese proceso de fabricación y que son propios de la región de donde está. Otorga también protección jurídica de la indicación geográfica y permite diseñar estrategias de observancia y comercialización. Y nosotros decimos, pero ¿cómo se protege? O sea, ¿a través de qué sistemas? ¿A través de qué organismos? Pues hay un comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas que se conoce como SCT. Es el foro en el que los Estados miembros de la OMPI examinan las cuestiones relacionadas con el desarrollo o escala internacional de normas, estándares para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. También encabezan la lista la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo de la ADPIC y no podía faltar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En sí, esto es el concepto, las diferencias, los beneficios que se cumplen a través de lo que son las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Y a manera de conclusión, podemos decir que existe un reglamento que se denomina, que define una denominación de origen como un nombre que identifica un producto que es originario de un lugar determinado, una región excepcionalmente o un país cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a ese medio geográfico particular con los factores naturales y humanos inherentes a él y cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en esa zona geográfica definida. Indicación geográfica protegida: si un producto lleva este logotipo de IGP, es que posee una característica específica con una reputación que lo asocian a una zona determinada en la cual tiene lugar al menos en la etapa del proceso de producción. Este reglamento define la indicación geográfica protegida como un nombre que identifica un producto. Las indicaciones geográficas entonces pueden aportar valor a una región, no solo en cuanto a empleo o mayores ingresos, sino también para la promoción de la región como un todo. En ese sentido, las indicaciones geográficas pueden contribuir a la creación de una marca regional y que permita esto explotar también otros elementos que se van adhiriendo a la zona, como lo que es la parte turística de estos lugares. Y pues incluyo aquí también las diferentes fuentes consultadas para la formulación o el desarrollo de la presentación que se ha desglosado en el video presentado. Esto ha sido todo lo que yo tenía que mencionarles en relación al tema de indicaciones geográficas y denominación de origen, que es un tema, como lo mencioné, bastante nuevo, relativamente nuevo, 2005, apenas tiene pues 16 años y ha venido a proteger de repente a un sector que hasta cierto punto había estado desprotegido, porque sabemos que en las zonas rurales, en esas zonas de los países donde de repente están esas manos talentosas que fabrican productos como por ejemplo los vinos, los quesos, etcétera, pues ellos también tienen el derecho a ser protegidos y amparados por lo que es la propiedad intelectual. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.